Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestro curso, nuestra hora de ontología. Estamos en la sección 8.5 con el principio de no contradicción. Para empezar, quiero escribir en el pizarrón las tres versiones. Son débil, simple y fuerte. Ay, un ratito, voy a parar hasta... bien. Solamente en la primera versión he puesto la negación del cuantificador existencial para simplificar. ¿Sí? La versión débil lo que nos dice es que no se da, no existe, a ver, literalmente, no existe ningún ente tal que se encuentre en estas dos situaciones. Por un lado, que se dé en un hecho que es más o menos real, y sin embargo, se dé también en ese mismo hecho, en la falsedad total, en la inexistencia total de ese mismo hecho. ¿Sí? Bien, decíamos que esto es una super contradicción. ¿Sí? En la versión simple, podemos decir que es la versión común y corriente, aparece la negación débil. ¿Sí? Esto es una contradicción, afirmar y negar lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que aquí deberíamos repetir la negación de esta cuantificación existencial. Bien, entonces ningún ente puede a la vez poseer una propiedad y carecer de ella. Pero noten por favor que aquí estoy utilizando la negación débil. La primera negación, la negación externa, es débil. Y por eso es simplemente principio de no contradicción. ¿Sí? Veremos a ver, en el acápite 8, el principio de exclusión de la contradicción. Eso se simboliza con negación total, negación fuerte. Y bueno, entonces esto es una contradicción. Con otras palabras, ¿cómo formulamos la versión simple del principio de no contradicción? Que toda contradicción, todo ente que a la vez tenga y no tenga una misma propiedad, eso es inexistente, irreal. ¿Sí? No sucede. Pero ojo, cuando digo inexistente o es irreal, no sucede, me estoy expresando a través de la negación débil. ¿Sí? Bien. Esa es una simple contradicción. Entonces, de ahí viene el principio de no contradicción. Esta negación es la primera, la negación externa, y la segunda negación forma parte de el conjunto derecho. Para que haya contradicción tiene que haber no solamente que por un lado se afirme, que por otro lado se niegue lo mismo, sino que se tiene que afirmar ambas cosas. ¿Sí? Entonces, la contradicción es una conjunción de afirmar y negar lo mismo. Bien, y finalmente la versión fuerte es la que me dice que no existe ninguna entidad tal que en alguna medida tenga una propiedad y sin embargo no la tenga. ¿Sí? Al mismo tiempo no la tenga. Bien, esa es una versión fuerte y podemos entender eso en el sentido de que es más debatible.
de estas tres versiones, fíjense, estamos utilizando aquí un criterio, si quieren ustedes, de intensidad. Pasamos de lo débil a lo fuerte. ¿Sí? Es débil porque es más de mayor aceptación, es más fácil aceptar esa versión débil. Bien, ahora, en esta versión, perdón, en este acápite 5, Lorenzo trata de probar el principio de no contradicción a partir del principio de coherencia. ¿Sí? Entonces, veamos eso. ¿Sí? Bien, el principio de coherencia está en el capítulo anterior, capítulo 7, sección 7. Entonces, voy a, en primer lugar, explicar en qué consiste el principio de coherencia. Para aquellos que quieran entender mejor esta prueba, les recomiendo y les invito muy cordialmente a que revisen es, a ver, creo que es apenas no más de un par de hojas. Bien, ahora, cuando hablamos de coherencia, eso en primer lugar tiene que entenderse en sentido ontológico. El, los últimos capítulos de Fundamentos de Ontología Dialéctica versan acerca de los principios ontológicos, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de qué es lo que, acerca de leyes que rigen toda la realidad, el universo. O si es que hay pluriversos, entonces todo de ellos. ¿Sí? Bien. Ahora, hay una primera versión del principio de coherencia. Perdón, estoy con un poco de alergia, estoy con ganas de estornudar, pero eh, disculparán. A ver. Mira, pensemos en o asociemos cuando hablamos de coherencia, pensemos en compatibilidad. ¿Sí? Si quieren, para expresar de una manera sencilla una primera aproximación a este principio de coherencia, diríamos, todas las entidades del universo son compatibles. A ver, dicho más exactamente, con mayor precisión y rigor. Ninguna entidad existe en una medida mayor en la que es compatible con el resto de los entes. ¿Sí? Entonces, para sintetizar eso con el menor número de palabras, a riesgo de ser un poco impreciso, pero ustedes tienen el texto felizmente, ahí está, eso es lo que nuestro punto de referencia. ¿Sí? El, todo. A ver, si quieren una entidad,
tomemos una entidad cualquiera, particular, individual. Entonces, ella es compatible ¿con cuáles? Con las demás. ¿Sí? Con todas las otras. ¿Sí? Bien. A ver, pero tal vez la formulación que está en el texto es preferible. Está diciendo que nada existe en una medida mayor en la que su existencia es compatible con el resto de entidades. ¿Sí? A ver, les voy a poner 2, 3 ejemplos para que ustedes comprendan clarísimamente a qué se está refiriendo este principio de coherencia. A ver, verán. Pensemos pares de entidades que hasta cierto punto son incompatibles. Por ejemplo, si nosotros vamos al supermercado, podemos comprar un desinfectante. En la mayoría de ellos, o tal vez en casi todos, leemos un aviso que dice que ese desinfectante mata el 99% de las bacterias. ¿Sí? Si pensemos, estoy pensando en desinfectantes para pisos. A veces venden concentrados y me dicen cuánto tengo que poner en 1 litro. Lo cierto es que se supone que el piso está sucio, tiene bacterias, y si es que yo riego ese líquido, le trapeo el piso, habrán muerto el 99% de las bacterias. Entonces, ahí tenemos nosotros, pero fíjense, no dice el 100%. ¿Sí? Aprovecho el ejemplo, no es invento mío. Ustedes seguramente podrán revisar, o ya lo han hecho, de que, no sé, tal vez no hay una efectividad total y le ponen lo más próximo al 100%, pero un puntito menos. ¿Sí? 99% es elevadísimo, ¿sí? Pero no es total, no es absoluto. Bien, ahí están grados. Entonces, tenemos por una parte el desinfectante, por otra parte las bacterias. ¿En qué medida existen las bacterias? En la medida en que no exista el desinfectante. Entonces, pueden darse ambas, bacterias y desinfectantes, simultáneamente, ambas existencias de esos dos entes, en la medida en que la existencia de la una entidad es compatible con la existencia de la otra. ¿Sí? Bien, segundo ejemplo. Pensemos en ratones y gatos. O digamos, ratones y un gato. O, bueno, podría poner pajaritos, también los gatos también comen pajaritos, pero quedémonos solamente con algo sencillo. Los ratones, estamos hablando de una casa, ¿sí? Los ratones existen únicamente en la medida en que su existencia es compatible con la existencia de gatos. Lo cual quiere decir que difícilmente podrá vivir un ratón, donde hay un gato. La existencia del gato es incompatible con la existencia del ratón. Entonces, apliquemos a esas dos entidades el principio de coherencia. La existencia de un ratón se da, o mejor, no se da en una medida superior en la que su existencia es compatible con la existencia del gato. ¿Sí?
Entonces, ahí hay una relación de que la existencia de una entidad está condicionada a la existencia de otra. La primera no puede darse en una medida mayor a su grado de compatibilidad con la existencia de la otra entidad. ¿Sí? Y un último ejemplo, y creo que ya a partir de ellos ustedes pueden generalizar y luego podemos acercarnos a cómo se relaciona este principio de coherencia con el de no contradicción. Pensemos que si es que la policía es efectiva, entonces no debería haber ladrones, ¿sí? O podríamos hablar de si es que una vacuna es efectiva, entonces muere un virus, ¿ya? Bien, entonces les pongo dos entidades que un par de entidades que a primera vista son incompatibles entre sí, pero puesto que las dos existen, se da cierta compatibilidad entre ambas existencias y esa compatibilidad está expresada por el principio de coherencia. Una entidad no puede existir en medida mayor que aquella en la que su existencia es compatible con la existencia de el resto de entidades. ¿Sí? Entonces, solamente hay virus en la medida en que no hay vacunas. Solamente hay ladrones en la medida en que no hay policías. Nosotros sabemos que hay ladrones y policías. ¿En qué medida? Bueno, en realidad, bueno, el ejemplo de policías y ladrones es tal vez un tanto criticable. Estoy realmente simplificando. Hay muchos otros factores que explican la existencia de ladrones, pero con las debidas matizaciones podríamos entender que la existencia, a ver, suponiendo que, para simplificar, que la existencia de ladrones solo estuviera en función de la existencia de la policía, entonces los ladrones existen únicamente en aquella medida en la que su existencia sea compatible con la existencia de los policías. Por lo tanto, si no existen tantos policías, va a existir ladrones. ¿Sí? Bien, entonces espero que con estas ilustraciones ustedes puedan darse cuenta de por dónde va ese principio de coherencia. Ahora, fíjense, entonces lo principal de la coherencia es la compatibilidad de las existencias de los entes que pueblan el universo. A ver, si quieren ustedes, esto es semejante al principio de composibilidad del que hablaba Leibniz. O sea, si nosotros nos ponemos a imaginar ese momento lógico de la creación, ¿sí? Desde el punto de vista teísta, si es que hay como pensar en simplemente la existencia de Dios y en un momento posterior, aunque sea un momento lógico, el aparecimiento del mundo, ¿qué mundo crea Dios? ¿Y qué deliberaciones hace Él para traer a la existencia uno u otro universo de los tantos posibles? Según
Leibniz, Dios escoge aquel mundo que tenga mayor cantidad de entidades, ¿sí? Que sea más rico. Eso es con ese espíritu barroco de la plenitud. Entonces, ¿qué universo viene a la realidad de los infinitamente posibles? Aquel en el cual la mayor cantidad de entidades pueden ser conjuntamente posibles. Eso es la composibilidad. ¿Sí? Entonces, se trata de que va el universo a contener varias entidades y en algunas de entre ellas va a haber conflictos, va a haber una tensión de que la existencia del uno está en contra de la existencia del otro, y si es que se dan ambos, entonces tienen que ser composibles. Entonces, esa idea está detrás del principio de coherencia, ¿sí? Como lo he explicado, en base a la compatibilidad de las existencias. Ahora, apliquemos el principio de coherencia para a la contradicción, ¿sí? Entonces, preguntémonos si es que es compatible la afirmación y la negación, o si quieren ustedes, la existencia de algo con su propia inexistencia, con su propia negación. Entonces, podemos añadir la premisa de que un ente existe, es una premisa adicional como aplicación del principio de la coherencia a la negación o a la inexistencia. La negación o la inexistencia, la irrealidad de un ente, solo se da en la medida en que una entidad no existe. ¿Sí? A ver, para que se comprenda esto, voy a graficar una escala. ¿Sí? ¿Ya? Tengo aquí del 0 al 100. Supongamos que una entidad existe hasta el 75%. ¿Sí? Entonces, esto es existencia. ¿Sí? Existe en esta cantidad, podría existir más, al 80, al 95%, hasta el 100%, pero su existencia es limitada. Supongamos que es hasta el 75%, es 3/4. ¿En qué medida no existe esa entidad? Y llamémosle A, en aquella medida que le falta para llegar al 100%. ¿Sí? ¿Cuál es esa medida en la que no existe? Esta cantidad es la del 25%. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, esto yo podría aplicarlo a cualquier par de opuestos, ¿sí? Podemos hablar en general. Entonces, enunciando por segunda ocasión
esta aplicación del principio de coherencia al par que está constituido por una contradicción, la existencia y la inexistencia, entonces la inexistencia de una entidad es real, existe, únicamente en aquella medida en que la existencia del ente deja de existir. ¿Sí? O hasta que la existencia del ente se abstiene de existir. ¿Sí? Entonces, esta entidad, ¿en qué medida no existe? En la del 25%. Esa es la medida que tiene su inexistencia o irrealidad. Entonces, ¿es compatible? ¿Es compatible la inexistencia con la existencia? Claro que sí, es cuestión de grados. Entonces, eh, por eso el principio de cuando formulé la primera versión de el principio de coherencia, me estaba refiriendo a la gradualidad. ¿Sí? Una entidad cualquiera únicamente existe en aquella medida en la que su existencia es compatible con la existencia de los demás. Ahora, la negación de una entidad, la inexistencia de una entidad únicamente existe en aquella medida en que no existe el ente del que estamos hablando. ¿Ya? Bien, entonces, si es que nosotros añadimos esa premisa adicional, ¿sí? Bien, entonces, está aquí formulado una instancia, formulada, perdón, una instancia, o si quieren ustedes, una aplicación del principio de coherencia a la negación. ¿Sí? ¿En qué medida son compatibles la existencia y la inexistencia? Entonces, me estoy refiriendo en esta formulación a la inexistencia. La inexistencia de un objeto cualquiera. Aquí pongo una X, una entidad indefinida. La inexistencia de una entidad es real, ¿sí? Únicamente en aquella medida o en aquel grado en que esa entidad no existe. ¿Sí? Si es que X no existe en un 20%, entonces esa inexistencia es real en esa misma medida del 20%. ¿Sí? Ahora, a partir del principio de coherencia más esta premisa, de ahí deducimos la versión débil del principio de no contradicción. ¿Sí? A ver, bien, en que nada existe, si es que nosotros sumamos ambos
ningún ente existe en una medida superior a aquella en la que su inexistencia no existe. O, a ver, son un ratito, perdón. ¿Ya? Veamos. Partamos de este mismo ejemplo para luego generalizar. ¿Sí? Nada existe. Me estoy refiriendo a esta entidad que solamente está existiendo hasta el 75%. ¿Sí? No existe en un 25%. Entonces, ninguna entidad existe en una medida superior a la que no existe su inexistencia. ¿Sí? Ahí estoy utilizando una doble negación. Es como si dijera simplemente P equivale a no P. A ver, generalizando, ¿sí? Ya, nada existe, ahí tenemos no hay ninguna entidad, ¿sí? Nada existe en medida superior. En un grado mayor a aquel en que deja de existir su inexistencia. Bien. Entonces, por favor, noten que aquí digo, deja de existir o carece de existir, se abstiene de existir. Aquí tengo una primera negación y en segundo lugar acá otra. ¿Sí? Ahí están dos negaciones. ¿Ya? Entonces, esta ya es una versión muchísimo más cercana al principio de no contradicción. Bueno, esto está en la sección 5 del capítulo 8. Pasemos a la versión simple. Vamos a la sección 6. Tal vez alguna pregunta. ¿No? A ver, voy a traer el teléfono. El acápite 5 era sobre la versión débil. El acápite 6 es sobre la versión simple. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que dice la versión simple? Del principio de no contradicción. ¿Sí? Que toda contradicción es falsa. Que no se da ninguna entidad que a la vez exista y no exista. Que tenga una propiedad y no la tenga. ¿Sí? Pero por favor, fíjense, aquí están dos negaciones. En la versión débil, acá teníamos negación total. Aquí tenemos dos negaciones débiles y simplemente lo que está diciendo es que toda contradicción es falsa, es irreal. ¿Sí? Toda contradicción es irreal. ¿Sí? Pero decir que sea irreal no es lo mismo que decir que es totalmente inexistente. Es decir, que lo que afirma el principio de no contradicción es que ninguna contradicción va a ser totalmente verdadera. ¿Sí?
Es decir, que toda, ninguna contradicción, ningún hecho que consista en que una entidad tiene y no tiene una propiedad puede tener un grado de existencia total o absoluto. Eso está negado aquí. ¿Sí? Entonces, toda contradicción es en alguna medida falsa. ¿Sí? Que no es real. ¿Sí? Pero, por favor, notemos que la negación débil no es lo mismo que negación total. ¿Sí? La negación total excluye, la negación débil no. Hemos visto que son compatibles la afirmación y la negación débil. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, termino aquí la clase.